Buenos días para todos los que nos están escuchando. Agradezco la invitación que me hace la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Facultad de Comunicación Humana, en especial al doctor Ulises Sánchez, para participar en el primer foro virtual de proyectos de intervención de la Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva. Creo que es un tema importante los que se abordan en un programa de posgrado y que la posibilidad que me han brindado para hablar de la tutoría la agradezco. Cuando toco este tema me remonto a mi formación base. Yo soy bibliotecaria y en algunas ocasiones que me ha tocado hablar justamente sobre el acceso y uso a recursos de información, yo empiezo con una frase interesante. ¿Bibliotequé? ¿Quién necesita las bibliotecas? Y ahorita viendo internet, menos. Claro que no. Lo que sucede es que no tenemos una información correcta de cómo acceder a ellas y aprovechar todos los servicios y recursos que tienen para nosotros. Lo mismo sucede con la tutoría. ¿Tuto qué? ¿Y tutoría en el posgrado? ¿Quién la necesita? Bueno, creo que ahora podemos ir explorando las áreas de oportunidad que nos ofrece un programa de tutoría en el posgrado. Me parece importante comentarles, por ejemplo, que la tutoría es un derecho para los estudiantes a recibir asesoría académica y a tener un acompañamiento durante su trayectoria escolar, que es un programa que tiene ya 20 años implementado en el país y que en el posgrado ha costado más esfuerzo que en la licenciatura o que incluso en el bachillerato que se pueda ir consolidando. Hay varias razones y las iremos trabajando a lo largo de esta conversación, pero así como es un derecho, es también una obligación. Implica una responsabilidad compartida para asistir a las reuniones que se programan con los tutores para cumplir con las actividades que se definen de común acuerdo, para validar la tutoría efectivamente, que se lleva a cabo, que sí se hace, y para evaluar al tutor. Esta última parte es muy importante porque desde este lado del escritorio podemos suponer que lo que estamos haciendo está bien, es correcto y tal vez para quien la recibe no necesariamente es así. ¿Cuáles son las ventajas que tengo de cumplir con ella? Bueno, pues la posibilidad de tener beneficios a nivel formativo en lo personal, porque un tutor no solamente influye en la forma de ser y en el quehacer académico, sino que también marca en muchos sentidos aspectos de formación como personas, en el ser y quehacer que tenemos no solamente dentro de la universidad, sino fuera de ella. Y cuando yo cumplo con la tutoría, colaboro a que la universidad cumpla con lo que para ella sí es una obligación, sí es una responsabilidad y tiene que entregar resultados a instancias de evaluación externa que trabajan para ir evaluando las mejoras que se dan en los programas educativos. Entonces, no es un detalle menor el que trabajamos desde la tutoría. ¿Cuáles son los ámbitos de acción particularmente de la tutoría? Los comentábamos el seguimiento de la intervención académica o de la atención académica, de la asesoría académica y el acompañamiento personal. En la asesoría académica tenemos 3 aspectos básicos a los que podemos darles seguimiento: a la trayectoria escolar, a la orientación académica y a la orientación administrativa. En la parte de acompañamiento personal tenemos que atender las situaciones de salud física, psicológica, emocional que pueden estar viviendo los estudiantes, atender a posibles situaciones de discriminación que aun y cuando pudiera parecernos poco probable,
se dan en la universidad y se dan de una manera muy significativa, diría yo. La parte que tiene que ver con la situación económica, con la violencia, con la asesoría jurídica que pudiera requerir alguno de los estudiantes, y evidentemente esta es una área que se trabaja en absoluta confidencialidad. Cuando hablamos de trayectoria escolar, estamos en el seguimiento de lo que llamamos indicadores de calidad del programa educativo. Los primeros son los que invariablemente están trabajándose para identificar la calidad del programa al que pertenecemos. Y una segunda ronda de indicadores tiene que ver con los servicios de atención que se brindan a los estudiantes y con las posibilidades de seguimiento que trabajamos con ellos. Por ejemplo, desde el Exani, ¿reciben o no reciben la información que corresponde para la presentación, en este caso del Exani 3, para ingresar a un programa de posgrado? Cuando hacen un propedéutico, les informamos en qué consiste, tiene un sentido de orientación hacia el programa propiamente. Ahí en el propedéutico o en un curso de inducción, cuando este no está presente dentro de la propuesta formativa, tendríamos que estarles informando a los estudiantes de posgrado cuáles son los cuerpos académicos de nuestra unidad, de nuestra DESO, de nuestra área disciplinar relacionada, cuáles son las líneas de investigación que trabajamos, quiénes son nuestros investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, que tienen redes de colaboración nacionales o internacionales, para que ellos puedan ir visualizando con cuál de ellos o con cuál de estas propuestas académicas les interesaría trabajar, cuáles son los proyectos de investigación que tenemos activos, internos o externos. Y aquí hay algo importante que a mí me parece que debemos de reconocer. Cuando trabajamos con un proyecto que no tiene financiamiento externo, regularmente decimos sin financiamiento. Pues no hay proyectos sin financiamiento. Esos proyectos se desarrollan con un financiamiento institucional que paga nuestro salario, que tiene a nuestra disposición laboratorios, talleres, seminarios, aulas, etcétera. Entonces, no existen los proyectos sin financiamiento, son de financiamiento interno o de financiamiento externo. Cuando ya está una cohorte ingresada, cuando ya tenemos una nueva generación, desde la parte de tutoría atendemos cuál fue el ingreso que tuvimos, y sobre ese ingreso, cuál es el porcentaje de aprobación que tenemos, cuál es el porcentaje de reprobación que podemos estar manejando, porque esto nos genera rezago, y el rezago es un riesgo evidente de posible abandono del programa. ¿Cuál es la retención que tenemos después del primer año de cursar una maestría o un doctorado? Y esto no es un detalle menor, porque es una evaluación que las instancias de financiamiento como CONACYT, cuando el programa está en el programa, en el PNPC, en el programa de posgrados de calidad, evalúa. ¿Y cuál es el porcentaje de egreso que tenemos? Sobre ese porcentaje de egreso que tenemos, ¿cuál es también el porcentaje de titulación que hay? Pero el egreso y la titulación tienen un considerando especial. Tienen que ser dentro del tiempo que el programa tiene establecido, porque luego los directores particularmente, o algunas autoridades, cuando se presentan los indicadores, reargumentan: no, es que yo tengo un mayor porcentaje de egreso, tengo un mayor porcentaje de titulación, y pudiera ser que sí, solo que fuera del tiempo necesario para reportarlo a las instancias que lo evalúan y que así lo consideran. Si estuviéramos hablando de licenciatura, otro indicador importante también es el porcentaje de aprobación que tenemos en el egreso, en el Examen Nacional de Egreso de Licenciatura, en el EGEL, y la posibilidad de estar en el Indicador de Desempeño Académico Profesional, el IDAP, que es una base de datos pública y en la que están los programas de calidad. Estos indicadores básicos son los que se trabajan para evaluar la calidad de un programa.
Cuando estamos hablando de los servicios, nos referimos, por ejemplo, a las posibilidades de movilidad. Y en el posgrado, la movilidad no podría o no debería de ser abierta hacia donde se quieran ir los estudiantes y cómo se quieran ir. En teoría, tendrían que estar vinculados a las redes de investigación que se establecen y se generan desde los investigadores que pertenecen a los cuerpos académicos, al núcleo base, a los programas relacionados y con los que nos conviene que nuestros estudiantes tengan un seguimiento, una sesión de aprendizaje, un tiempo de aprendizaje con ellos y que podamos ir compartiendo experiencias, que los estudiantes que se van de movilidad valoren lo que tienen en su universidad, reconozcan lo que hay en otras y que pueda haber una retroalimentación y en función de la mejora del programa. La parte que trabajamos también como asesoría desde la tutoría es el idioma, hacerles ver que una segunda lengua, en este caso el inglés, es la puerta para leer la literatura que está al día en las diferentes áreas, pero que no es la única, que es importante que identifiquen las lenguas que son representativas para algunas áreas de investigación y puede ser el alemán, puede ser el italiano, el chino en este momento, el mandarín está siendo una lengua con mucha presencia en algunos de los posgrados económicos administrativos. Entonces, la asesoría que brindamos es importante y sobre todo cuando hay una exigencia de pasar un examen internacional con un nivel que ya está definido por la universidad y luego los estudiantes, si no lo saben, tienen un problema muy serio para acreditar este requisito y nosotros lo tenemos para poder generar un egreso y una titulación en tiempo. La identificación de las becas que son posibles, cuando no todos los posgrados pertenecen al PNPC, que no son estudiantes de tiempo completo y que pueden aspirar a algunas becas institucionales que estén disponibles, acercarles este recurso a los muchachos siempre será un apoyo valioso, un apoyo importante. También las estancias académicas en programas de alta calidad que nosotros identificamos, que están relacionados con los que tenemos contacto y que fortalece las redes de colaboración académica cuando podemos acceder a ellos y vincular a nuestros estudiantes a este tipo de procesos formativos. Esto implica también, por supuesto, la vinculación con las redes de investigación y con los proyectos de investigación que se estén relacionando para poder generar publicaciones conjuntas. Y en este aspecto nacionales o internacionales, y aquí hay algo de un sentido ético muy importante. Si hay un proyecto de investigación que es la tesis de un estudiante, a la hora de que se genera un artículo, el primer autor es el estudiante, no el tutor. Y es una responsabilidad, una corresponsabilidad, irlo involucrando, irlo acercando a ese mundo académico al que nosotros podemos ya pertenecer y es una satisfacción cuando alguien que está bajo nuestra tutela publica y publica como primer autor, porque quiere decir que vamos cumpliendo con la función que nos corresponde. Sí creo firmemente en que tenemos éxito cuando el estudiante supera al maestro. Si estamos hablando de artículos publicados, podemos hablar también de la participación en seminarios, congresos, talleres, a los que seamos invitados, nacionales o internacionales, y en los que ir acompañando a esa estudiante que estamos formando es uno de los logros más significativos que podemos tener cuando participamos como tutores en un programa de posgrado. Y finalmente, en esta parte de las trayectorias, tenemos que saber qué es lo que sucede con el seguimiento de egresados. ¿A dónde están? ¿Dónde quedan? Una vez que nosotros hemos concluido con la parte formativa. Lo deseable es que se incorporen y verdaderamente aporten desde el área disciplinar para la que fueron formados. Si estamos hablando de la orientación académica, podríamos compartir con ellos
cuál es el modelo educativo de la universidad, cuál es el modelo académico, cómo se integra el plan de estudios, cuáles son las secuencias que pueden llevar, qué es lo que dice el reglamento de la unidad académica en cuanto a los derechos y a las obligaciones que tienen, cómo organizar el tiempo, y no es un detalle menor, porque en el posgrado son adultos, la mayoría de los estudiantes, algunos pueden tener ya una relación de pareja, pueden tener hijos, pueden tener dependientes a su cuidado, y no está de más ir generando un cronograma de actividades diarias, por semana, por mes, por semestre, de qué es lo que queremos ir logrando. También podemos colaborar con ellos trabajando lo que es la comunicación asertiva. No necesariamente todos los que somos docentes o tutores en el posgrado estamos siempre de buen humor o tenemos siempre buenas maneras. Entonces, que el estudiante sepa que tiene que ser asertivo al momento de que se encuentra con un carácter difícil o con un maestro que en un determinado momento no tiene una buena actitud, y que no se enganche en situaciones de conflicto, porque puede no salir bien, ni para él ni para el docente. La parte de la programación de la tesis se hace de manera coordinada, no solamente con el director de la tesis, sino con el cuerpo tutoral completo. Se definen los objetivos, las estrategias, las metas por semestre, por cada una de las sesiones de evaluación por parte de los comités tutorales o de compañeros que colaboran en el programa y que no necesariamente están en el cuerpo tutoral y que dan su retroalimentación. Esto es fundamental. Las fechas, las horas, los momentos en los que podamos consensar para que tengamos la posibilidad de estar presentes con el estudiante. La consulta de bases científicas, inicié esta plática compartiendo que soy bibliotecaria, y la posibilidad de decirle cuáles son los recursos a los que tiene el derecho de acceder desde la universidad, cuáles son las bases de datos como Conricit, por ejemplo, que es un banco de datos internacional que está contratado a nivel nacional, al que tienen acceso prácticamente todas las instituciones de educación superior y que tiene una cobertura multidisciplinaria, que sepan cómo acceder a ellos, que reconozcan los recursos abiertos que están disponibles, valorados, evaluados, para que la parte de fundamentación de su trabajo de investigación esté en el estándar de calidad que esperamos. La asesoría acerca de cómo se hace un artículo científico, de cómo pueden y deben de atender las indicaciones dependiendo de la revista en la que quieran publicar, y la manera en la que podemos irles allanando el camino al compartir con ellos experiencias que nosotros ya hemos tenido en este proceso de tratar de publicar. También de cómo pueden participar en congresos que sean relevantes, porque en la medida en la que nuestros estudiantes tengan presencia, nosotros como tutores la tenemos también, y como académicos. Una parte que consideramos que no es tan importante, yo la entrecomillo porque yo tenía una abuela sabia que decía que Dios estaba en las cosas grandes y en los detalles, y el diablo nomás en los detalles. Y la parte administrativa es eso, la posibilidad de hacer los trámites que corresponden en tiempo y en forma dentro de la unidad académica o dentro de la administración central de la universidad. Eso es fundamental. Saber qué es lo que tienen que ir haciendo, de qué manera lo tienen que ir haciendo. Y no quiere decir que se lo hagamos nosotros, pero quiere decir que estamos al pendiente de cuál es el proceso administrativo que tienen que llevar y que vayan cumpliendo. Si ellos están al corriente y cumplen con esto, nosotros tenemos menos problema a la hora de que se va terminando el programa y que no se nos vayan a quedar por ahí por un detalle administrativo. La parte de orientarlos también sobre la posibilidad de organizaciones, fundaciones, instituciones que podrían tener la posibilidad de apoyar su investigación es algo que también corresponde a la labor tutoral. Cuando estamos en el ámbito
personal, aquí es importante asentar que es una área que se trabaja con absoluta y total confidencialidad, que se trabaja por acuerdo y por consenso con el estudiante y que toda la información, la académica incluida, que tenemos de un tutorado, de una tutorada, implica para el tutor una responsabilidad que no solamente es moral, que es legal. La protección a la información de los estudiantes es algo que debemos de tener presente siempre y trabajarlo con un sentido de responsabilidad ética y de responsabilidad legal en todo momento. Si estamos hablando de la salud física, compartíamos que es importante ver la salud física, la salud psicológica y la salud emocional para poder canalizarlos o acercarles los recursos que ellos puedan requerir. Cuando hablamos de discriminación puede estar presente por el género. Desafortunadamente, todavía en el tercer milenio es común encontrar discriminación por género, no solamente por ser hombres o ser mujeres, sino por esa amplia gama social que se ha ido abriendo y que tenemos que aprender a respetar. Por discapacidad. Y aquí hay algo que es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando en posgrados del área de ciencias de la salud. La necesidad que tenemos de ir removiendo los prejuicios, los obstáculos sociales, que es más difícil que remover un obstáculo arquitectónico y que, como dice un compañero de la universidad, Emanuel Meraz, yo sé qué es lo que no puedo hacer. Solo dame oportunidad de mostrarte todo lo que sí puedo hacer. Y ahí ese trabajo de sensibilización y ese trabajo de apertura es una área de oportunidad valiosa para todos los docentes de todos los niveles y para todos los tutores, por supuesto, también. La pertenencia de nuestros estudiantes a grupos originarios y para los que el español es su segunda lengua. Este es un reto para este país y para las instituciones de educación superior. La apertura y la aceptación del otro como es, no como yo quiero que sea. La afiliación política, la creencia religiosa, todas estas condiciones sociales pueden influir en algún momento en algunos procesos de discriminación. Los estudiantes que trabajan cuando no son estudiantes de tiempo completo y las condiciones que puede haber laborales y en las que nosotros podemos apoyar para que no haya un menoscabo en su desempeño académico. La identificación de aquellos que son foráneos. ¿Cómo están? ¿Viven solos? ¿Qué sucede si se enferman? ¿En dónde están? ¿Quién los apoya? Esa parte es en donde la presencia de un tutor tiene un significado importante. La prevención de la violencia física, de la violencia psicológica, de la violencia sexual. Todo esto está desde el ámbito que podemos y debemos de trabajar al nivel de prevención y al nivel de acompañamiento cuando desafortunadamente se pueda presentar. Y evidentemente si la universidad tiene una área de asesoría legal o fuera de la universidad la podemos contactar y canalizar a los estudiantes que la puedan requerir, pues es también una área en la que podemos trabajar con ellos. ¿Cómo podemos trabajar en la parte de vinculación con la licenciatura? Yo creo, este es un posicionamiento personal, pudiera estar o no de acuerdo quienes nos escuchan, pero bachillerato, licenciatura y posgrado no son 3 carriles. Es bachillerato, licenciatura, posgrado alineados en una interacción que nos beneficie a los 3 niveles educativos. ¿Cómo podemos vincularnos, por ejemplo, con la licenciatura a través de las actividades de formación integral?
que pueden ser, estas son artísticas, científicas, deportivas o cívicas. En las científicas, trabajemos ahí con los muchachos, generemos programas, proyectos de investigación en los que puedan vincularse y a los que podamos acercar a la propuesta formativa que nosotros tenemos. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Pues con los estudiantes cuando tienen que cumplir con el servicio social o con las prácticas profesionales. Si son vinculadas, si son afines, si hacemos un trabajo de planeación conjunto, por supuesto que lo podemos lograr. Y de esto se trata, de ir generando sinergias. La vinculación con programas que puede tener la universidad, como uno que se denomina Universidad Saludable, y que trabaja con la prevención de adicciones, con la prevención de depresión, de sobrepeso, de obesidad, de muchas de las problemáticas que tienen los chicos en este momento, y algunas de las cuales pueden estar dentro del área de atención disciplinar en la que nos estemos desarrollando. Posgrado profesionalizante o de intervención o posgrado de investigación. Ambos tienen la posibilidad de crecer en su perspectiva de planeación educativa si consideran algunas de estas temáticas que están presentes en las universidades y en la sociedad en su conjunto. La atención a la diversidad, a la equidad y a la inclusión universitaria y social. Desde el tiempo de los romanos, ellos decían que tratar igual a desiguales es el principio de la injusticia. Y poder trabajar desde esta perspectiva de equidad e inclusión implica que los programas desde la planeación curricular están previendo ejes de acción transversales en los que esto no queda como una mera declaración de un plan de trabajo de rectoría o de la unidad académica, sino que se concreta en acciones específicas formativas y de investigación. La posibilidad de la atención a la diversidad por discapacidad, por pertenencia a grupo étnico, como habíamos comentado, a la atención a migrantes, a estudiantes que pueden tener talentos sobresalientes para el deporte, para el arte, para la ciencia y que necesitan una atención diferente. La atención y la vinculación a trabajo con población vulnerable dentro de la universidad y fuera de ella es algo que compete a las áreas de atención educativa y de la que el posgrado, por supuesto, no es ajena. Cuando hablamos de grupos vulnerables, la mayoría de las escuelas del área de la salud y la universidad en su conjunto, las universidades empiezan a vincularse al trabajo comunitario. Hay unidades que por su naturaleza tienen una amplia trayectoria y una amplia experiencia en lo que es el trabajo comunitario. Las áreas de psicología, las áreas de trabajo social, las áreas de medicina, por supuesto, enfermería. Y la parte que podemos tomar de ellos, aprender de ellos, es que se trabaja en lo que ellos denominan clínicas integrales. Este es un trabajo transdisciplinar. Se hace un diagnóstico de la comunidad, se identifican los requerimientos que están presentes en un núcleo poblacional que se denomina vulnerable, y la participación de los estudiantes y de los programas que se pueden desarrollar desde las áreas centrales de la universidad y con el apoyo de servicio social, de prácticas profesionales y obviamente de quienes están trabajando un programa de posgrado es significativa para ir logrando éxito en estas acciones comunitarias. La vinculación con la sociedad es fundamental. Y si trabajamos con esto, otro eje transversal es los programas que tienen que ver con equidad de género, con la posibilidad de que si ante la ley hombres y mujeres somos iguales, en los hechos esto pueda concretarse. Aún quedan barreras sociales que resolver, que eliminar, para que lo que en el derecho esté especificado, en el hecho sea una realidad. Aquí queda un trecho largo que conviene caminar juntos y de manera consensuada.
Otra parte importante que amplía la perspectiva de trabajo desde el posgrado es la atención a los derechos humanos. Insisto que estos tendrían que ser ejes transversales y evidentemente que la tutoría también empieza desde la planeación curricular, porque luego dejamos actividades señaladas en un programa específicas, con tiempos, con créditos, con todo, y al lado, al margen, tutoría, pues a ver a qué horas y a ver cómo, ¿no? Esto genera mucho conflicto a la hora de hacer una programación efectiva del trabajo y de que se puedan rendir los resultados satisfactorios que esperamos. Pero compartíamos, ¿qué tendríamos que trabajar desde la parte de los derechos humanos? Cualquiera que sea el posgrado que estemos llevando a cabo, pues generar simplemente una cultura de conocimiento, de reconocimiento y de respeto a los derechos humanos, a los míos y al del otro que está frente a mí. Trabajar porque estos derechos estén garantizados, porque la universidad sea líder en el respeto y garante absoluto de su cumplimiento dentro de los espacios y los ámbitos de competencia que le corresponden. La formación de la sociedad civil en este ámbito, en este tema, nos beneficia a todos. La vinculación con el sector público, con el sector privado, la posibilidad de hacer programas para incidir, para transformar, para tener un impacto social, la generación de conocimiento que pueda compartirse y difundirse en los diferentes ámbitos académicos a los que tenemos acceso. ¿Sobre qué más podemos hablar? Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17, que cubren todas las áreas de acción e intervención disciplinar que pueden estar presentes en los posgrados de México y de fuera de México, en las instituciones de educación superior, y la posibilidad de generar proyectos de investigación que los consideren, que contribuyan a su cumplimiento, que tengamos presente la Agenda 2030 y que podamos contribuir como personas, como unidad académica, como programa y como universidad a los cumplimientos que están establecidos por país. En síntesis, todos estos temas, ¿cómo se abordan desde la tutoría en el posgrado? Aquí lo comparto desde lo que la doctora Gabriela de la Cruz Flores y el doctor Luis Abreu de la UNAM señalan. Ellos son excelentes, tienen trabajo muy importante en el área de la tutoría a nivel posgrado. Y ellos dicen que empieza con un cuerpo tutoral que participe con el estudiante en la planeación, desarrollo y supervisión de su trabajo de tesis, de investigación, en su formación disciplinar, su formación metodológica, la formación para que puedan trabajar la parte docente, la profesionalización de la docencia en el posgrado, que puedan trabajar los procesos de intervención cuando ese es el nivel del programa, transformar las realidades disciplinares o las problemáticas sociales que se estén presentando, la formación para la tutoría y el acompañamiento propiamente dicho, la incorporación al mundo de la sociedad científica, como ya lo mencionábamos hace unos minutos, el acompañamiento para lograr un comportamiento ético fundamentado en la autonomía del estudiante, en la confianza que le vamos generando para que sepa que su trabajo está bien hecho, que se pueda presentar con entereza en cualquier foro y que aprenda a defenderlo con argumentación académica. La parte del respeto a la autoría que ya habíamos compartido también, y lo que es fundamental, el respeto por la dignidad humana, evitar los abusos de poder que están presentes muy desafortunadamente en muchos programas. La atención, la solicitud de que un trabajo
se haga una vez y otra vez y otra vez para que lograr que haya un buen resultado, eso es loable. Así debe de ser. Pero los señalamientos tienen que ser sobre el trabajo académico que se realiza y no sobre la persona que lo realiza. Ahí hay una diferencia de abordaje éticamente importante y es una responsabilidad de todos cuidar que esto se vaya dando. Algo que es para mí me llama la atención y lo comparto, tal vez les ha pasado a algunos de ustedes, cuando un estudiante de posgrado se presenta para evaluación por parte de su comité, tendríamos que tener claro, quienes estamos ahí, que no lo estamos evaluando a él solamente, sino al cuerpo tutoral completo. Si él ya llegó ahí, si ella ya llegó ahí, si se está exponiendo, porque cuando expone se expone, detrás debe de tener el aval de compañeros nuestros. Eso es importante, porque el estudiante puede ir aprendiendo por sí mismo, por supuesto que sí, pero en teoría tenemos una responsabilidad compartida en su proceso. Así que la presencia del cuerpo tutoral, del tutor, del director de tesis, del asesor estadístico, del asesor metodológico, del asesor disciplinar es siempre importante. Y no necesariamente el director de tesis es el tutor. ¿Por qué? Porque a veces por la propia naturaleza de este encargo puede presionar, puede ser exigente, tener un rigor académico alto y entonces ahí la figura de un tutor que diga, tranquilo, no te preocupes, está bien, vamos a volver a hacerlo, vamos a rescatar lo que nos acaban de sugerir y a mejorarlo, es fundamental. ¿Cuál es la característica que podríamos solicitar o que podríamos pensar como deseable de un tutor, de una tutora en un programa de posgrado? Yo creo que fundamentalmente el estudiante espera recibir una escucha atenta, tener una atención plena sobre lo que está compartiendo y no necesariamente tiene que ser siempre un aspecto académico. No podemos separar lo académico de lo personal y si en algún momento, por alguna circunstancia humana, quien está frente a nosotros no se siente bien, quizás esa sesión habrá que trabajar con él, con ella, para lograr la mejora personal, el sentido de completud personal y luego retomar el trabajo académico, porque si no hay disposición y ánimo suficiente interno, personal, en la parte académica se avanza poco o se avanza mal. Entonces, una escucha atenta, una atención plena es algo que los tutores podemos y debemos dar. Que tenemos que tener también una disposición para enseñar lo que nosotros ya hemos aprendido, para obviar caminos, para señalar lo que nosotros nos salió bien y lo que no nos salió bien. Aprender también de aquello en lo que nosotros tuvimos dificultad y compartirlo para que el avance sea más rápido, sea mejor. Tutor es justamente eso, quien guía, quien conoce, quien ya recorrió camino, quien conoce el terreno que se está pisando y puede identificar situaciones de riesgo o problemáticas específicas, no para que el estudiante no las viva, las va a vivir, es su manera de aprender. Así es como se aprende, pero que no necesariamente tengan que ser aprendizajes que le cuesten sangre, o sea, la sangre, la letra con sangre entra, eso era del siglo XIX y para atrás, ¿no? Entonces, y ya estamos en el XXI. Tenemos que tener una actitud de enseña y de transmisión de metodologías que no de conocimiento. El conocimiento se va creando, cada uno lo crea y lo recrea a partir de sus propios recursos, distinto, ¿no? O sea, tenemos que trabajar de otra manera y tenemos que hacerlo en una relación que se basa
en el respeto, insisto, en el respeto por la dignidad del otro, en el entendimiento que somos un ser humano acompañando a otro ser humano en un proceso de aprendizaje compartido, mutuo, corresponsable y que nos beneficie a ambos, al tutor y al tutorado, al programa educativo, a la unidad académica, a la universidad y a la sociedad en su conjunto, que es finalmente a quien nos debemos. Muchísimas gracias por su atención y buena tarde para todos.